el olor a vinilo caliente bajo el sol abrasador del verano. Si cierras los ojos, apuesto a que puedes recordarlo a la perfección. Ese aroma químico, casi dulce, mezclado con el hedor a sudor infantil y pasto pisoteado. Recuerdas el zumbido sordo y constante de los enormes sopladores de aire industriales que mantenían vivas las estructuras. Recuerdas la quemadura por fricción en tus codos al deslizarte por un tobogán de plástico seco. Los castillos inflables eran la máxima atracción de cualquier feria local o cumpleaños en los años 90. Nos quitábamos los zapatos, dejábamos nuestras mentes en blanco y nos lanzábamos a rebotar en un mar de colores primarios brillantes. Era el caos más puro y divertido, pero si alguna vez asististe a la feria itinerante de los hermanos Graves en el verano de 1999 y pagaste 3 boletos para entrar al megacastillo del Rey Goma, te imploro que dejes de leer esto. Apaga la pantalla. No vuelvas a llevar a tus hijos a un parque de trampolines ni a rentar un inflable para sus fiestas. Para todos los demás, necesito liberar este demonio de mi pecho. Necesito que entiendan por qué me quedo sin respiración cada vez que escucho un generador apagarse. El megacastillo no era un simple inflable de patio trasero. Era una abominación del tamaño de un edificio de 3 pisos. Visto desde fuera, era una fortaleza colosal hecha de plástico brillante de colores neón, rojo, amarillo, azul y verde tóxico. Estaba completamente cerrado, con un techo inflable que bloqueaba la luz del sol, diseñado como un inmenso laberinto de obstáculos. Entrabas por la boca abierta de un dragón sonriente y tenías que abrirte paso a través de bosques de pilares inflables, paredes para trepar y toboganes cerrados. El zumbido de los 6 motores de aire que lo alimentaban era tan fuerte que te vibraban los dientes cuando te acercabas. Yo tenía 10 años. Mi mejor amigo, Lucas, y yo habíamos esperado todo el mes para que la feria llegara a nuestro pueblo en Ohio. Era un sábado por la tarde a mediados de julio. El calor era sofocante, superando los 35 grados centígrados, pero no nos importó. Nos quitamos las zapatillas y nos lanzamos por la garganta del dragón. El interior del megacastillo era un horno. El aire estaba viciado, espeso, cargado con el aliento jadeante de docenas de otros niños que rebotaban a nuestro alrededor. La luz se filtraba a través del vinilo de colores, tiñendo el interior con un resplandor amarillento y antinatural. Cada vez que saltábamos, sentíamos esa extraña sacudida de estática que te erizaba los vellos de los brazos. Nos adentramos profundamente en el laberinto. Atravesamos la zona de trincheras, donde el suelo de vinilo era tan blando que te hundías hasta las rodillas. Estábamos riendo a carcajadas, empujándonos contra las paredes mullidas, y entonces, el zumbido se detuvo. Fue un corte abrupto. Los 6 motores industriales que inyectaban aire a presión a la estructura murieron al mismo tiempo con un quejido mecánico agónico. Un apagón en el generador principal de la feria. Al principio, los niños se rieron, pensando que era parte del juego. Pero el castillo no tardó en reaccionar. El techo de la inmensa estructura comenzó a ceder casi de inmediato. La luz amarillenta que se filtraba desapareció a medida que gruesas capas de vinilo comenzaron a doblarse sobre sí mismas. En menos de 15 segundos, el megacastillo colapsó. La oscuridad fue instantánea y absoluta. Cientos de kilos de plástico pesado, caliente y asfixiante, cayeron directamente sobre nuestras cabezas. El pánico estalló como una bomba. Gritos aterrorizados de docenas de niños resonaron bajo el vinilo aplastado. Yo caí de rodillas. Una enorme lámina del techo de plástico rojo se desplomó sobre mi espalda, empujándome contra el suelo blando del inflable. Era como estar envuelto al vacío en una bolsa de basura gigante. El calor se multiplicó por 10. Apenas podía expandir mis pulmones para respirar. Lucas, grité tragando aire viciado. Estoy aquí, me está aplastando. Escuché su voz a unos centímetros a mi izquierda, ahogada por el llanto de otros niños y el crujido del plástico frotándose contra sí mismo. Estiré mi mano en la oscuridad absoluta y logré agarrar sus dedos, resbaladizos por el sudor. «No te sueltes», le dije.
Alguien vendrá a cortarnos. Tienen que sacarnos. Estuvimos atrapados bajo el peso del megacastillo durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. El aire se volvía cada vez más tóxico. Yo jadeaba, tratando de mantener la calma. Pero entonces sentí que algo estaba increíblemente mal. El suelo debajo de mí no se sentía como una lona desinflada. Todo el castillo estaba cediendo, aplastándose, perdiendo su presión, pero la superficie sobre la que mi estómago estaba presionado comenzó a moverse independientemente del colapso. No era el movimiento de otros niños gateando. Era un movimiento muscular, ondulante, rítmico, como el espasmo del esófago de un animal gigante tragando saliva. Sentí un calor húmedo irradiando desde abajo del plástico, algo que superaba el calor del sol de verano. La mano de Lucas apretó la mía con una fuerza brutal, casi rompiéndome los dulos. Me quema. Chilló Lucas. Su voz no era de pánico por el encierro, era puro terror agónico. Me está quemando la piel. Sácame. Lucas, aguanta. Intenté tirar de él, pero no pudo moverlo. El peso de la lona sobre nosotros era demasiado, y el suelo bajo él parecía estar cediendo en un sumidero localizado. Me está tragando. Dios mío, me está tragando. Sus gritos se volvieron inarticulados, un gorgoteo ahogado. Sentí a través del plástico oscuro y grueso cómo la superficie bajo Lucas formaba una succión espantosa. El vinilo cedió, estirándose hacia abajo con un sonido húmedo, como si se estuviera derritiendo. La mano de Lucas se deslizó de mi agarre, empapada en un fluido espeso y ardiente que no era sudor. Su último grito fue cortado abruptamente, ahogado por un sonido asqueroso de succión, como una bota siendo arrancada de un charco de lodo profundo. Luego solo hubo el llanto de los demás niños y el peso sofocante del vinilo. 15 minutos después, el cuerpo de bomberos local llegó con cuchillos tácticos y motosierras. Rasgaron el megacastillo de un extremo a otro, abriendo grandes tajos en el plástico para dejarnos salir. Fui sacado a rastras, cubierto de sudor, llorando histéricamente. 32 niños entraron al castillo ese día. 31 niños salieron. La policía registró cada centímetro de las lonas destrozadas. Buscaron debajo de la estructura, en el césped aplastado del parque. Lucas había desaparecido en el aire. La teoría oficial fue que, en medio del pánico del apagón y el colapso, alguien, posiblemente un adulto, lo había secuestrado y huido en la confusión. La feria de los hermanos Graves desmanteló sus atracciones esa misma noche, antes de que el sol volviera a salir, y desapareció de la ciudad. El trauma destrozó mi infancia. Crecí con una claustrofobia clínica paralizante y una aversión enfermiza al olor del plástico. Mi terapeuta me convenció durante años de que mi cerebro había inventado la succión y el suelo, derritiéndose como un mecanismo de afrontamiento para lidiar con el trauma de que mi amigo fuera secuestrado a centímetros de mí. Casi le creí. Casi logré tener una vida normal. Hasta hace un mes, a mis 35 años, un insomnio severo me llevó a navegar por foros oscuros de archivistas de ferias y parques de diversiones antiguos. Encontré un hilo sobre atracciones confiscadas y multas del Estado en la década de los 90. Allí vi un nombre en un registro de propiedad de los hermanos Graves. Silas Graves. Rastreé su huella digital. Silas operaba ahora bajo una docena de empresas fantasma, todas relacionadas con la manufactura e importación de polímeros industriales y equipos inflables para fiestas. Su bodega principal estaba ubicada en un parque industrial semiabandonado en los pantanos de Florida. Compré un boleto de avión al día siguiente. No le dije a nadie a dónde iba. Solo quería mirarlo a los ojos. Quería preguntarle a quién le había vendido a Lucas en la confusión de aquel día. El parque industrial era una extensión de asfalto agrietado y edificios de metal corrugado, rodeados de agua estancada y maleza alta. El almacén de Silas no tenía letreros, solo un gran portón metálico oxidado y una puerta peatonal entreabierta. El zumbido llegó a mis oídos antes de que entrara. Un zumbido constante, profundo, que hizo vibrar los empastes de mis dientes.
Era el sonido de motores de aire masivos trabajando a máxima capacidad. Empujé la puerta y entré a la penumbra del almacén. El aire adentro era sofocante, húmedo y caliente, apestando a ese inconfundible olor químico de vinilo nuevo y algo más oscuro, a amoníaco y carne cruda podrida. El espacio interior era cavernoso, del tamaño de un hangar de aviones, y estaba completamente ocupado por masivas formas inflables. Decenas de castillos de colores neón, toboganes inmensos y carreras de obstáculos se apiñaban en el espacio, todos conectados por gruesas mangueras a una serie de gigantescos compresores de aire a diésel que rugían sin cesar. En el centro del almacén, de pie sobre una pasarela metálica que cruzaba por encima de las estructuras infladas, estaba un anciano calvo en silla de ruedas, vistiendo un overol gris sucio. Le faltaba el brazo izquierdo desde el codo. Silas estaba arrojando grandes trozos de lo que parecía carne animal cruda dentro de una gran tolva de acero que alimentaba un sistema de tubos transparentes. Esos tubos bombeaban la carne triturada directamente al interior de las estructuras inflables. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Subí corriendo por las escaleras de la pasarela, sacando un arma de electrochoque que había comprado en el aeropuerto. Silas. Grité, mi voz apenas superando el rugido de los motores. El anciano giró su silla de ruedas. Sus ojos estaban nublados por cataratas, pero sonrió. Una sonrisa sin dientes, deforme y carente de toda cordura. Oh, un cliente. Graznó Silas. Ya no operamos atracciones al público, muchacho. Solo somos criadores ahora. Somos mayoristas. Llegué hasta él y lo agarré por el cuello del overol. Verano del 99, Ohio, el megacastillo. Grité. Dime a quién le diste a mi amigo Lucas. Dime la verdad o juro por Dios que te lanzo a tus propias máquinas. Silas se echó a reír. Fue un sonido húmedo y ronco. No parecía tener miedo en absoluto. ¿Le di a tu amigo a alguien? Rió el anciano. No se lo di a nadie, muchacho. El rey Goma se lo comió. Tuvimos suerte de apagar los motores a tiempo y empacar a la bestia antes de que asimilara a todos los demás niños. Si lo hubiéramos dejado colapsar un minuto más, te habrías convertido en fertilizante. Me quedé helado. Mi agarre en su ropa se aflojó. ¿De qué estás hablando? Eran lonas de vinilo. Yo toqué el plástico. Silas giró su silla y señaló la inmensa extensión de coloridos castillos inflables que latían y vibraban debajo de nosotros. La naturaleza es un mecanismo hermoso y brutal, dijo Silas, su voz llena de reverencia. Hace 30 años, mi hermano y yo estábamos en un carguero en la fosa de las Marianas. Recogimos algo que flotaba hacia la superficie tras un maremoto subterráneo. Un organismo extremófilo de aguas profundas. No tiene huesos, no tiene órganos internos complejos. Es esencialmente un gigantesco gusano plano, como una planaria, pero del tamaño de una ballena azul. Retrocedí un paso, sintiendo que el almuerzo me subía por la garganta. En las profundidades oscuras, estos animales secretan una piel externa increíblemente densa, brillante y tóxica para disuadir a los depredadores gigantes. Continuó Silas. A nuestra atmósfera, su piel se siente y huele exactamente igual que el PVC, plástico industrial, y descubrimos algo increíble. Si bombea su interior con una mezcla de alta presión de nitrógeno y helio, el animal entra en un coma catatónico. Se infla y su cuerpo permanece rígido, inerte, en un estado de hibernación suspendida. Miré hacia abajo. El brillante castillo amarillo, que estaba directamente debajo de nosotros, no estaba temblando por el aire de las mangueras. Estaba respirando. Solo necesitábamos pintar las entradas y salidas, ponerle un techo falso para oscurecerlo y encender los motores. Sonrió Silas. Teníamos la atracción más grande del mundo, que literalmente no pesaba nada al transportarla desinflada. Cobrábamos la entrada
Los niños adoraban rebotar en la densa carne muscular en coma de la bestia. Todos ganábamos. El único problema era el hambre. Silas se frotó el muñón de su brazo izquierdo. A veces el generador fallaba o la mezcla de nitrógeno bajaba y la bestia despertaba de su coma. Sus paredes estomacales se activaban. Segregaba enzimas digestivas tan potentes que derretían la carne humana en segundos. Eso fue lo que le pasó a tu amigo, muchacho. Fue asimilado y la culpa fue mía por no revisar el nivel de combustible del generador esa tarde en Ohio. No pude contenerlo. Vomité bilis sobre la pasarela de metal. La verdad que mi cerebro había ocultado durante 20 años emergió como un monstruo de lodo. Lucas no había desaparecido en la oscuridad. El suelo de vinilo bajo nosotros se había activado. Las paredes estomacales de la abominación se abrieron, secretaron ácido, derritieron a mi amigo y se lo tragaron entero mientras yo sostenía su mano. Pero no te preocupes, dijo Silas con los ojos muy abiertos, casi brillando en la oscuridad del almacén. El rey Goma creció demasiado y tuvimos que sacrificarlo. Pero antes se reprodujo por fisión, se dividió. Todos estos hermosos colores que ves aquí son sus hijos. Los crío con la carne animal que puedo pagar. Han crecido maravillosamente. Silas presionó un gran botón rojo en el panel de control de su silla de ruedas. Un ruido sordo, como el trueno antes de un terremoto, sacudió el almacén. Uno por uno, los rugidos de los compresores de aire a diésel comenzaron a apagarse. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos. Luego comenzó el sonido húmedo. Miré hacia el inmenso suelo del almacén. Los enormes toboganes rojos, los bosques de pilares verdes y las rampas azules dejaron de parecer estructuras inflables firmes. Las lonas brillantes comenzaron a combarse, a aplanarse, pero no se desinflaban pasivamente. Las estructuras se retorcían, se arrastraban. Los masivos y coloridos bloques de plástico ondulaban y se deslizaban por el suelo de concreto como gigantescas y viscosas babosas arcoíris. El hedor a ácido digestivo y amoníaco inundó el aire, cegándome. De la parte superior de las estructuras se abrieron enormes y grotescas grietas longitudinales. Fosas estomacales revestidas de una membrana pegajosa y brillante, goteando enzimas amarillentas. Las criaturas ciegas, al sentir el cambio de presión y despertar de su parálisis inducida, comenzaron a agitarse frenéticamente buscando alimento. No puedo seguir alimentándolos con carne de vaca, gritó Silas, riendo histéricamente mientras su silla de ruedas retrocedía lentamente hacia una puerta de seguridad blindada. La carne fresca de la feria era mucho mejor. Creí que habían olvidado cómo cazar humanos, pero parece que el rey Goma les heredó la receta. Una masa gigante de carne azul brillante, que hasta hace un segundo parecía el túnel de entrada de un castillo de princesas, se alzó como una cobra, levantándose varios metros en el aire. Sus paredes internas temblaron y se abalanzó contra uno de los pilares de soporte de la pasarela metálica. El acero crujió bajo la inmensa fuerza y el peso del monstruo, y la pasarela se inclinó violentamente. Caí al suelo, resbalando hacia el borde. Silas desapareció por la puerta blindada y la cerró de golpe tras él con un sonido sordo. El metal de la barandilla gimió y cedió. Caí 3 metros, aterrizando no sobre concreto, sino sobre una superficie increíblemente elástica, blanda y caliente de color naranja brillante. Había caído directamente sobre el techo de una de las criaturas. El impacto me salvó los huesos, pero el calor que irradiaba la membrana era insoportable. Al instante sentí que la superficie bajo mis rodillas comenzaba a contraerse, formando un hueco succionador. Un líquido espeso y transparente burbujeó desde los microporos de la lona, quemando mis pantalones y ardiendo en mi piel como fuego puro. La criatura naranja estaba reaccionando a mi presencia, segregando su ácido estomacal directo a través de su epidermis para asimilarme desde afuera. Grité, rodando frenéticamente para salir del centro del hueco que se estaba formando. Me arrastré por la resbaladiza y ondulante piel naranja, cayendo finalmente al suelo de cemento del almacén. Me levanté a trompicones, la tela de mis pantalones desintegrándose,
mis rodillas al rojo vivo por las quemaduras ácidas. El almacén era una pesadilla de colores en movimiento, un laberinto viviente. Decenas de masas de carne de plástico primario reptaban, se estiraban y chocaban entre sí. Sus fosas estomacales chasqueaban en el aire húmedo. Corrí hacia la pequeña puerta peatonal por la que había entrado. Una masa cilíndrica de color verde fosforescente, con la forma de un tobogán cerrado, se arrastró, bloqueando mi camino e intentando envolver mis piernas. Pateé la membrana carnosa y viscosa con todas mis fuerzas, patinando en el lodo ácido que cubría el suelo, y me abalancé hacia la puerta de salida. Salí disparado hacia la cálida noche de Florida, cerrando la puerta tras de mí justo a tiempo. Escuché un impacto blando, pesado y húmedo contra el acero de la puerta, seguido de un sonido abrasador, como metal disolviéndose. Corrí hacia mi auto alquilado y no paré de conducir hasta que me quedó medio tanque en la Interestatal 95. Denuncié a Silas Graves a la policía. Lo denuncié a la Agencia de Protección Ambiental, al FBI y a cualquiera que escuchara por teléfono. Dije que había desechos tóxicos, un laboratorio de drogas, cualquier cosa para que entraran armados. 2 días después, vi en las noticias locales un reporte de un incendio masivo en un parque industrial. Las autoridades declararon que una fábrica abandonada de plásticos había ardido por completo debido a una falla eléctrica y que el material sintético se había derretido hasta los cimientos. Ningún cuerpo fue encontrado. Silas escapó. Y dudo mucho que el fuego haya sido suficiente para acabar con esos monstruos. Si estaban hechos de piel ignífuga de aguas profundas, trato de dormir. Trato de convencer a mi mente de que todo se redujo a cenizas, pero recientemente, si revisas los catálogos en línea y las publicidades de redes sociales, habrás notado algo. En los últimos 5 años, ha habido una explosión absurda de franquicias de parques inflables de interior, naves colosales repletas de estructuras masivas, blandas y brillantes, donde miles de niños saltan todos los días de la semana. Cada vez que paso por delante de uno de esos almacenes sin ventanas de colores brillantes, escucho el constante y sordo rugido de los motores de aire trabajando. Y no puedo evitar pensar en el verano del 99. No puedo evitar pensar en el día en que apaguen los motores y todas las paredes del castillo comiencen a moverse.